Buenas, gente sidrera. Hoy en el Museo del Pueblo de Asturias, un verdadero tesoro para todos los asturianos y para toda la cultura tradicional. Vamos a enseñaros muchísimas cosas, de los hórreos, de los antiguos utensilios, de cómo vivían, de dónde vivían, de cómo cocinaban. También os invitamos este 4 de agosto, hace 50 años que se inauguró esta gran institución que preserva la cultura asturiana. Museo del Pueblo de Asturias. Venid conmigo, gente sidrera. ¡Vamos! Está allí la casa que llamamos Casa Mariñana. ¿Te acuerdas que llamábamos Mariña toda esa parte de la costa que va desde Gijón hasta Villaviciosa, y que es la que da nombre a este modelo de casa que empieza realmente a desarrollarse a partir del siglo XVII? Podríamos decir que es la casa tradicional campesina, la cuadra, casa y cuartinos a los laterales, el escaño, que muchos de ellos son más anchos porque la utilidad que tienen muchas veces son para dormir, porque uno dice, ¿por qué tienen vaya culos que tenían en aquella época? Todo lo contrario, si estaban pasando más fame que Dios. Y lo que hacían era, son muy anchos porque la gente dormía también. Cuando tenían muchos guajes, parte de ellos y os tocaba el que no tenía cama, el que no dormía en un sergón, que es esa especie de colchón que muchas veces se hacía con hojas de panoya, con hojas de maíz, pero lo que hacían era dormir en el escaño. Las casas que vemos normalmente con corredor, pues lleva una evolución que podríamos llamar lógica de lo que es esta casa, que es realmente subir otro piso y cerrar con una balconada todo esto. Este sería el lugar del yard, de la cocina, del hogar, realmente. No todos tenían este tipo de suelo, ojalá. Pues una alacena antigua. ¿Dónde comían los paisanos antiguamente? Aquí, en el yard. Este era el centro neurálgico de la casa campesina. El escaño, el yard propiamente, los calamilleres, bueno, el trévede, y aquí pues era donde realmente pasabas parte de la vida. Luego tienen esta estructura arriba que lo que sirve y para servir pues de mesa también. Esto bájeslo y una mesa, por favor. Anda, Ikea, no vamos a decir mucho a ver si van a copiarnos los de Ikea. Aquí ahumabes y colgabes parte de los embutidos también, y este era un modelo, el modelo más antiguo que tendríamos de casa. Una parte fundamental, el forno. En la mayoría de las casas pues, hacían ellos el pan. Amasabes en la masera, una masera como estas. La mujer normalmente, que era la que hacía, a excepción de que estuviese en el periodo en el que era un momento en el que estaba prohibido para la mujer amasar el pan por diversos tipos de supersticiones antiguas. Y cuidado, los lavadores que se nos rompen con la obsolescencia programada, y esto era realmente pues los lavadores de antiguamente. Lo que hacían era meter la ropa adentro, agua caliente, ceniza, y lo que hacía era blanquear parte de la ropa que se tenía, de lino normalmente, de lana también. Y una cosa que es muy característica de las casas antiguas, ahora ya prácticamente no hay ninguna, cuando tú estás aquí estás trabajando en el yard, lo normal es que el humo subiese para arriba, secase y tuvieses el embutido aquí y saliese el humo entre las telles, entre las tejas. ¿Vale? Atellabana, que se dice, no están realmente como se hacen ahora, sino que tienen unas aberturas, y eso lo que hace, permite salir el humo de la cocina del suelo. Si la casa ya era de otras dimensiones, pues se ampliaban con unos cuartinos en la parte de afuera, los otros dormían aquí en el escaño, calentinos, al lado del yard, y venga, el yard, el char, tiene muchas maneras de... Bueno, vamos a apagar la luz. Hay una pequeña ventanuca ahí al fondo, pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo era esta vida un poco en oscuridad, en penumbra más bien. Bueno,
¿Y a quién nos gusta un buen embutido, un buen choricín, una buena morcilla, un buen picadillo, sabadiego? ¿Dónde preparaban todos estos manjares asturianos? Pues en un duerno como este, que servía pues realmente para matar el gochu, para guardar la sangre y luego con otra serie de instrumentos pues preparar ese lujo que tenemos en la gastronomía asturiana, que es todos esos maravillosos embutidos. Collaciowers, parece que estamos en el país de Asterix y Obelix. Estamos viendo algunos refugios antiguos de pastores, algunos como estos que todavía los podemos ver en las zonas de picos de Europa, de Somiedo, en zonas vaqueiras, propiamente lo que se llamó el chozu, o chozo, normalmente, desde una estructura muy básica de madera y cubierta de escoba, algunos modelos que todavía nos podemos encontrar en algunas de las malladas de picos de Europa, por aproximación casi de hiladas en las que queda un espacio circular en su interior también. Muchas veces no solo eran para los pastores, sino servían para les ovelles, para los terneros, para cobijar pues algunos elementos de la ganadería que tenía el pastor. Hasta estos modelos también que tenemos aquí, que todavía los podemos ver en la zona de Somiedo, y que invito a todo el mundo, a todos los Collaciowers, que conozcan la tierrina, que suban al monte, que hay un mundo prácticamente desaparecido, pero que todavía tenemos pues algunos refugios como estos. Vémonos, yo voy a echar una siestina que estoy cansado. ¡Hasta luego! Ahí tenemos esa catedral del fútbol, el Molinón. Pero hacen algo pequeño en esta ciudad. Yo soy el gasturiano, yo soy el gasturiano, yo soy el gasturiano. Voy a dar otra vuelta que me apetece. Yo soy el gasturiano, yo soy el gasturiano, yo soy el gasturiano.